Parceros y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo caso. En esta ocasión vamos a tocar el caso poco misterioso de Benjamin Kiley. No se sabe exactamente la fecha en que nació Benjamin, justamente les vamos a dar como un breve contexto, pero se dice que probablemente fue el 29 de agosto de 1948. Él es un hombre que nació en Estados Unidos y ha sido diagnosticado con algo llamado amnesia disociativa. En realidad, lo que ocurrió con él es que tiene muy pocos recuerdos previos al año 2004, que fue el momento en que fue hallado, y ya les contaré en qué condiciones lo encontraron. Benjamin se describe físicamente como un hombre de piel muy blanca, o sea, realmente blanco. Cuando fue encontrado parecía que tenía entre 50 y 60 años de edad, mide aproximadamente 1,80 m y pesaba 110 kilos. Tiene ojos azules tipo verdosos y ya había comenzado a sufrir de lo que conocemos como alopecia. Ahora sí les vamos a contar un poco más de cómo fue hallado o cómo fue el hallazgo de este hombre. Él fue encontrado a finales de agosto del 2004, para ser más exactos el 31 de ese mes, a eso de las 5 de la mañana. Una empleada de un Burger King cercano lo halló inconsciente cuando salió a botar la basura en el contenedor del restaurante. Según su testimonio, en ese momento encontró a Benjamin completamente desnudo detrás del contenedor. Tenía muchas quemaduras por el sol, 3 golpes en el cráneo e incluso algunas picaduras de hormigas que le dejaron marcas rojas por todo el cuerpo. Además presentaba gotas de sangre en algunas partes de su cuerpo y estaba sudoroso. Esta fue la llamada al 911. Al momento de llegar al hospital, comenzaron a atenderlo por las condiciones en las que se encontraba. Sin embargo, descubrieron que no tenía ningún tipo de identificación y cuando despertó y le preguntaron por su nombre, no recordaba cómo se llamaba. Ante esta situación, decidieron llamarlo Burger King Go de manera provisional mientras lograban identificarlo. Cuando él despertó y vio su nombre en la historia clínica, decidió llamarse a sí mismo Benjamin Guy, ya que realmente no recordaba ni siquiera su verdadero nombre. Curiosamente, Benjamin presentaba un problema severo de cataratas que lo tenía al borde de la ceguera, lo que representaba un grave problema de salud. Además de desconocer su identidad, tampoco se sabía cómo acceder a su seguro médico o cualquier otra información relevante sobre su atención médica. En cuanto a su estado, padecía una enfermedad conocida como amnesia disociativa o amnesia retrógrada. También se le conoce como amnesia de Hollywood, porque suele aparecer en las películas, donde los personajes pierden la memoria en todo su pasado debido a un accidente u otro evento traumático. Sin embargo, en realidad este tipo de amnesia no es común en las películas. De hecho, es muy complicado recuperarse de este tipo de memoria, ya que suele ser consecuencia de daños severos en el cerebro. A diferencia de otras amnesias, las personas que padecen pierden la memoria episodios completos, es decir, los recuerdos relacionados con sus seres queridos, experiencias vividas, su nombre, su profesión y otros aspectos personales. Sin embargo, no pierden las habilidades adquiridas, que eso es algo muy diferente a otros tipos de amnesias, como hablar, escribir, bailar, cantar. En el caso de Benjamin, la falta de memoria sobre su propia vida y su identidad representaban una situación extremadamente grave y desconcertante para el momento. Como les contaba, él comenzó a estar completamente indefenso dentro de la sociedad porque nadie sabía quién era, ni siquiera él mismo lo sabía. No podían ubicarlo, no podían asignarle un número de seguro social porque no tenían certeza de si ya estaba registrado. Se dice que pasó alrededor de 9 meses recorriendo diferentes hospitales y otros lugares en un intento de encontrar su identidad, pero no se logró. Mientras tanto, sus cataratas siguieron avanzando hasta convertirse en un problema realmente grave. Sin embargo, algunas personas comenzaron a enterarse de su historia y decidieron hacer donaciones para que pudiera someterse a una cirugía de cataratas y recuperar su vista, lo cual fue algo muy positivo. Parece ser que durante su estancia en distintos hospitales y en medio de tantas personas que conoció, se encontró con una enfermera llamada Catherine Isabel. Ella se encargó de ayudarlo y ambos se hicieron muy cercanos. Catherine intentó apoyarlo, ya que sin seguro social
no podían saber su identificación y él no podía conseguir ni trabajo para subsistir. La enfermera comenzó a buscar formas de ayudarlo, contactando medios locales, enviando cartas a políticos y personas influyentes para dar a conocer su historia y con suerte encontrar a su familia. En su pensamiento y en el de cualquier otro en esta situación, parecía lógico que en aproximadamente 6 meses alguien lo reconociera. Sin embargo, no fue tan fácil como esperaban. Su historia comenzó a aparecer en diferentes noticieros y medios de comunicación hasta llegar en el 2008 al famoso programa Dr. Phil. 4 años después de haber sido encontrado, a pesar de esto, nadie apareció para identificarlo, imagínense, después de todo, y nadie sabía quién era este hombre. También difundieron fotos del antes y el después, junto con toda su información disponible, pues bueno, la información que tenían en el momento, pero tampoco hubo ningún tipo de resultados. Además, los medios mostraban cierto sensacionalismo y solo estaban interesados en ayudarlo si aparecía su familia. De lo contrario, no hicieron nada más por él. Y así pasaron 8 años sin que él encontrara su identidad. La policía, el FBI y otras entidades se involucraron tratando de buscar respuestas en distintos lugares, haciendo preguntas, realizando pruebas genéticas y verificando registros de huellas dactilares. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada. Con el tiempo, dejó de recibir ayuda. Sin identificación ni número de seguro social, no se podía acceder a un empleo ni a una vivienda en albergues para personas en situación de calle. Poco a poco se quedó completamente solo, obligando a dormir en la calle sin ningún tipo de asistencia. Su situación se volvió tan extrema que llegó a desear no haber despertado nunca. Se encontraba en un punto tan bajo de su vida que expresó abiertamente su desesperanza y el deseo de no seguir viviendo en estas condiciones. Fue entonces cuando apareció alguien dispuesto a ayudarlo, John Whiskin, un joven de 21 años que en esa época estudiaba cine en la Universidad Estatal de Florida. John decidió realizar un documental sobre su historia, tanto para darle a conocer como para brindarle ayuda. Este cortometraje de 10 minutos titulado Find Me, Benjamin, mostraba el testimonio de Benjamin, quien no recordaba quién era, y retrataba su dura realidad viviendo en las calles. A diferencia de otros medios que lo habían tratado como un simple objeto de interés, la intención de John era presentarlo como un hombre que luchaba diariamente por sobrevivir, sin siquiera poder garantizarse un plato de comida debido a su falta de identificación y seguridad social. Pero el documental no fue su único esfuerzo. También creó una página web y una página de Facebook para reunir apoyo. El impacto de este documental fue significativo. No solo se presentó en Cannes y en otros festivales, sino que también generó suficiente atención para cambiarle la vida a Benjamin. En el estado de Florida, al conocer su caso a través del documental, decidió otorgarle una nueva identificación, aunque su verdadera identidad seguía siendo un misterio. Gracias a esto pudo conseguir un empleo como lavaplatos en un restaurante, logrando al menos un ingreso estable para empezar a reconstruir su vida. Ya a partir de eso, al menos Benjamin tenía una identificación, algo de trabajo y podía sostenerse como un hombre normal. Pero acá quiero entrar en algunas teorías que surgieron respecto a lo que ocurrió con este personaje, ya que no se supo qué fue lo que pasó y mucho menos él no lo recuerda. La primera de estas teorías sostienen algunas personas es que la historia es completamente falsa, que este señor la inventó para obtener más popularidad y algo de dinero. Sin embargo, obviamente él rechaza esta idea afirmando que era absurdo que la gente pensara que todo era falso. Insistió que era 100% sincero y que de una u otra manera no tenía sentido inventar algo así, especialmente porque ni siquiera tenía dinero ni le habían pagado por contar su historia. Simplemente estaba viviendo en la calle y para él era muy difícil que la gente no le creyera. En algún momento dijo, encontrarás a mucha gente que dice que todo esto es falso, que lo estoy fingiendo por alguna razón, pero una cosa es seguro, no me estoy haciendo rico. Una segunda teoría dicen que intentaron matarlo por alguna razón y como les habíamos contado en el principio del video, él fue encontrado con contusiones en la cabeza, algo de sangre y varios golpes. Algunas personas creen que antes de perder la memoria a causa de estos golpes, quizás estaba involucrado en algo peligroso y alguien intentó asesinarlo, dejándolo en este estado. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay información que confirme esta hipótesis. Por otro lado, hay quienes piensan que pudo haber sido víctima de una abducción extraterrestre. En el estado en que fue encontrado sugiere la posibilidad de que experimentaron con él
y le hicieron cosas que no comprendemos dentro del plano terrenal, lo que podría haber afectado por completo su memoria. La manera en que se encontró junto con los objetos que tenía en su poder hacen que algunas personas crean en esta posibilidad. Otra de las muchas teorías apunta a que el culpable podría haber sido el huracán Charlie, que ocurrió el 13 de agosto del 2004, unos 15 días antes de que lo encontraran. Ese huracán azotó Florida, donde Benjamin vivía, y causó un desastre terrible, con una devastación total de la ciudad. Muchas personas perdieron sus hogares, algunas fallecieron y otros resultaron bastante heridas. Se dice que probablemente él fue una de estas víctimas del huracán y que debido a los golpes que sufrió haya perdido la memoria. La mujer que lo encontró afirmó que, según su intuición, este evento pudo haber tenido algo que ver con su estado. Por otro lado, hay personas que dicen que se trata de un hombre que viajó en el tiempo, que proviene de otra época y que por eso no recorta absolutamente nada. Además, tengamos en cuenta que no encontraron ningún tipo de registro, ni huellas dactilares, ni número de identificación, ni absolutamente nada. Se dice entonces que podría tratarse de un intento fallido de viaje en el tiempo o de que algo simplemente no salió bien o que salió de una manera diferente. Entre las cosas que él ha mencionado, recordar de su vida pasada, están las siguientes. Creo que nací en Indianápolis, afirma. Dice haber nacido 10 años antes que Michael Jackson, que por alguna razón está seguro que su nacimiento fue en 1948. También menciona tener recuerdos muy vívidos de estar en Denver, específicamente en un concierto de Red Rocks y de unos juegos artificiales, lo que indicaría que efectivamente ha vivido en esta época. Además, recuerda Soldiers y And Sailors in the Moon de un teatro círculo. Está convencido de haberse criado en la religión católica y también menciona el gran cementerio de Crown. Sin embargo, después de estos recuerdos pasó muchísimo tiempo sin saber quién era. Llegó el año 2015 y durante 11 años nadie reportó su desaparición ni encontraron la información sobre su procedencia. Fue entonces cuando apareció una salvadora, quien finalmente logró descubrir de dónde venía Benjamin. Moore realizó una investigación basada en lo que él había dicho, en la información que la policía había recolectado y la manera en que fue hallado. Finalmente encontró un anuario de un colegio de 1967 en el que apareció una foto de Benjamin. La imagen pertenecía a una institución en Indiana y a partir de ahí comenzó a hacer conexiones con una posible familia. Así fue como descubrió que su verdadero nombre era William Bill Powell y que tenía un hermano que vivía en Lafayette. Su hermano, de nombre Foreman Powell, había sido un veterano de la guerra de Vietnam que no veía a Benjamin hacía décadas. Es posible que esta haya sido una de las razones por las cuales no lo lograron identificar en ninguno de los noticieros y obviamente ellos no sabían cómo iba a lucir Benjamin después de tantos años. Además también comentó que nunca llegó a conocerlo antes de su propio nacimiento y que su familia lo dio por muerto hacía muchos años. Más tarde comenzaron también a revelarse detalles sobre su vida familiar. Se supo que su infancia fue un poco difícil y que su padre también había sido un ex veterano de guerra y que había desarrollado un trastorno postraumático que lo llevó al alcoholismo y que obviamente esto agudizaba la dinámica familiar. Por otro lado, su madre también había sido fotógrafa y trabajó para la Armada. Con el tiempo se convirtió en una mujer compulsiva, acumulando objetos sin control, al punto de transformar la casa en un museo repleto de cosas, donde apenas se podía caminar. Se dice que su padre abusaba de él y de manera constante, tanto física como mentalmente, lo cual obligó a Benjamin a mudarse de su casa a los 16 años. Se cuenta que huyó a Colorado y que desde ese momento no se supo absolutamente nada más de él. Durante mucho tiempo, al no verlo ni lograr comunicarse con él, sus familiares pensaron que ya estaba muerto. Esa fue la vida de Benjamin antes de su desaparición. Más adelante comenzó a recordar algunas cosas, aunque no todo. Sin duda, aún no tenía memoria de su hermano ni de su familia, pero decidió mudarse a la casa de este para cuidarlo. Además logró obtener parte de la herencia de sus padres, lo que incluía la casa que también le pertenecía. Así, contaba con una propiedad, una vida y una familia que de alguna manera reconocía, permitiéndole volver a empezar. También se dice que posee una copia de su árbol genealógico, el cual revisa constantemente en busca de información sobre sus familiares. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, aún no recuerda nada de su pasado.
hasta aquí llegamos con el caso de Benjamin. Pero si hasta aquí el caso, no olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, seguiremos hablando de más casos. Un abrazo, que Dios los bendiga.